Buenas noches a todos, bienvenidos a esta noche de trasplante. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Franco Cabezas. El doctor Cabezas es el codirector del programa de Donante Vivo del Instituto de Miami de Trasplante, es profesor asociado de la Universidad de Miami y también es profesor visitante de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Valencia Heredia en Lima, Perú. Bienvenido, doctor Franco Cabezas. La verdad es un placer tenerlo acá y discutir este tema tan importante para nosotros en Colombia. Los casos de trasplante de donante vivo de riñón ocupan aproximadamente el 20% de todos los trasplantes en Colombia. Eso quiere decir que hay camino por recorrer, que deben haber muchas preguntas por resolver en este campo. Entonces, bienvenido y le doy paso a su conferencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy gracias, Paola, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los doctores que se han conectado ahora, ¿no? A pesar de la hora. Sí, donante vivo es bastante importante discutir, no solo en Estados Unidos, sino en nuestros países. Es una forma muy eficiente de tratar un poco esta disparidad que existe de órganos. Yo soy peruano de nacimiento, me entrené y terminé la carrera de medicina en Perú, luego fui a hacer las especialidades y trabajo y vivo en Estados Unidos ya cerca de 15, no, más de 15 años. Trabajo en la Universidad de Miami y pueden ver un poco el panorama de la ciudad de Miami y están invitados siempre a venir a alguna rotación clínica o alguna pasantía, ¿no? No tengo ningún conflicto de interés relacionado al tópico que vamos a discutir, no vamos a hablar de medicinas o ninguna marca de marcadores. Eh, Como descargo, como le comentaba a Paola, estoy de guardia, así que si es que me llaman, tengo que hacer una pequeña pausa, se los avisaré. Como he dividido la presentación es en tres partes. Una primera con una breve perspectiva histórica de eh, que cuál es la historia de donante vivo y por qué es importante desarrollar donante vivo. Luego, más adelante, pasaré a lo que es la evaluación habitual, la que ustedes probablemente ya están más familiarizados. Y luego, unos cuantos situaciones en las cuales la decisión no es tan sencilla y en las cuales tenemos que tener un poquito más de discusión. Entonces, en cuanto a perspectiva histórica, es importante comentar que la cirugía de trasplante o trasplante de riñón en general empezó como una cirugía de donante vivo. Entonces, donante vivo es el inicio y donante vivo un poco es la forma en que reforzamos nuestros programas de trasplante. Esta cirugía histórica se realizó en Brigham Hospital en Boston en 1954. El doctor Joseph Murray, eventualmente ganador del premio Nobel por este avance de la medicina, desarrolló esta cirugía entre dos hermanos jóvenes, uno de ellos que era gemelo idéntico homocigótico. Y pongámonos un poco en la perspectiva del tiempo, que en ese momento no existían pruebas de histocompatibilidad como las hay ahora. Entonces, esta prueba de concepto de una cirugía que no existía se basó en algunos estudios que había realizado el doctor Peter Meadow del brasileño británico, de injertos entre especies de animales, y en este caso, por ejemplo, nuestras técnicas de histocompatibilidad o nuestras técnicas de comparar en estos pacientes que sean compatibles fueron tan rústicas como comparar las huellas digitales o se llegó a hacer inicialmente un injerto de piel. Una cirugía bastante revolucionaria, nunca se había practicado. Noches previas, el cirujano trató unos cuantos casos en cadáveres, solamente para ver si la técnica quirúrgica podría funcionar y eventualmente se logró. Ahora, quienes tienen un gemelo idéntico homocigótico, eso no es lo habitual. Y con nuestros precarios métodos de inmunosupresión de ese momento, después de ese trasplante, 18 casos sucesivos fueron no exitosos de trasplante. Más bien,
hubo bastante soporte institucional para que se permita seguir haciendo trasplantes cuando esto iba ocurriendo. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo con el recipiente del riñón? El recipiente del riñón aparentemente era un poco coqueto y bueno, se terminó casando con una de las enfermeras que estuvo a su cuidado y vivió 9 años más y a los 8 años se convierte en el primer caso de recurrencia de enfermedad glomerular. En ese tiempo no tenía un nombre, pero la nefritis que lo afectaba recurrió y él terminó perdiendo el riñón. Es decir, este fue un caso de trasplante de donante vivo que se perdió, pero no, pues, no por consecuencia de la barrera inmunológica o no por consecuencia de un problema técnico, sino recurrencia de enfermedad, que es uno de los problemas que también vemos frecuentemente. Y en ese caso no contábamos con técnicas diagnósticas, se imaginan, microscopía electrónica o tratamientos eficaces, y perdió renal. Y esa historia es bastante conocida, pero lo que no se habla tanto es qué pasó con el donante. Entonces, el hermano donante terminó viviendo hasta los 79 años, de hecho falleció hace 15 años, y terminó viviendo 56 años luego de su donación, lo cual ya habla bastante bien de lo importante de la evaluación del donante y cómo puede garantizar unas supervivencias bastante largas. Ahora, importante saber que al final de su vida él llegó a requerir diálisis por un par de años, es decir, eso es otro concepto que también tenemos que saber, que existe un riesgo asociado a la donación, así sea bastante remoto. Beneficios del trasplante de donante vivo. Esto probablemente ustedes lo saben, esto es conocimiento común. Tiene una mayor supervivencia del injerto y del paciente. Se considera que un injerto cadavérico, por lo menos en Estados Unidos, en estos tiempos, tiende a durar en promedio de 8 a 10 años, mientras que un riñón de donante cadavérico de 14 a más, estamos hablando puede ser 20 o qué sé yo, estamos hablando de diferentes rangos de duración del injerto que generan una ventaja significativa. Muchas veces, bueno, dado que nos permite planear el trasplante, se puede hacer evaluaciones un poquito más detalladas, las tasas de rechazo son menores. Menor exposición a diálisis, dado que por dos cosas, uno, el riñón dura más tiempo, pero además se puede planear y el efecto de la lista de espera no es tan marcado en estos pacientes, porque si tienen un donante cuando están con enfermedad renal avanzada no llegan a tocar diálisis. Ahora, incluso los que llegan a tocar diálisis, una diálisis por poco tiempo, no tiene un mayor impacto en los resultados del recipiente. Permite planeamiento, como vamos a mencionar, no voy a tocar mucho de los temas médicos que hacen un trasplante de donante vivo complejo, pero también existen temas quirúrgicos que pueden hacer que esto no sea tan sencillo. Menor necesidad de diálisis luego del trasplante, eso es una realidad muy nuestra, no estoy seguro de cómo estarán por allá. Nosotros recibimos muchos trasplantes con tiempos de isquemia prolongados y nuestras tasas de DGF o de inicio retardado de funcionamiento del injerto son medianamente altas, diría en un rango del 50%. Entonces, esto se minimiza a casi cero en los pacientes con un donante vivo, ¿no? En estos pacientes uno empieza a ver una recuperación muy rápida, muy temprana. Entonces, ¿por qué es de que el donante vivo es un área en el cual se puede aumentar los números de donaciones? Esta tabla representa un poco los datos del OPTN, del UNOS, de la institución que regula todo y monitorea nuestros trasplantes en Estados Unidos. Y lo que pueden ver es que esa montaña rosada es el número de pacientes en necesidad de un riñón. Y en el tiempo, esto ha ido creciendo. Sin embargo, las tasas de trasplantes, que van en azul, o las de donante vivo en amarillo, parece que no han aumentado mucho a lo largo del tiempo. Y hay una significante disparidad entre lo que se puede hacer. Ahora, la tasa de donantes cadavéricos, hay muy poco espacio ahí para aumentar el número. Ya estamos utilizando todos los recursos que uno podría terminar de utilizar, digamos, bombas de perfusión, estamos utilizando riñones con anatomías complejas, estamos utilizando
intercambios pareados. Entonces llega un momento en que la capacidad de trasplantar también toca un límite. Sin embargo, en el donante vivo es donde hay mucho espacio para expansión. Si es que ustedes piensan de que el porcentaje de pacientes o que tienen un familiar o un amigo, aquí en Estados Unidos la legislación permite eh, eh, dame unos segundos, permite la donación de personas no relacionadas, entonces ahí hay mucho espacio para expandir. Práctica habitual, voy a ir brevemente sobre lo que es los pacientes, digamos, de criterio estándar, ¿no? Hace unos años, diría 2017, 2018, KDIGO desarrolló estas guías o estas recomendaciones un poco en estilo semáforo de qué es lo que ellos recomiendan que los centros deban utilizar para decidir si un paciente es un buen donante o no. Entonces, estos tres grupos, como les decía, en un estilo de semáforo, básicamente te explica que los que están en color verde son los que no necesitan hacer probablemente un nefrólogo de trasplante para saber que posiblemente sean buenos candidatos, ¿no? Esos son los pacientes de muy bajo riesgo, eh, que no tienen mayor comorbilidad, que están en su peso, eso es, digamos que lo obvio. En el lado rojo están lo que por el contrario, ¿no? Es algo que tiene un riesgo considerado prohibitivo y en todo caso ellos casi que sugieren que no, que ni siquiera se considere y a esos pacientes se les debe decir que no. Sin embargo, deja un poco una área gris, que es la zona en amarillo o en ámbar, que es básicamente lo que es la decisión del centro en discusión con el paciente y el receptor sobre el riesgo a asumir. Y esto es básicamente donde nos vamos a enfocar en la charla. Empezaremos comentando un poco por quienes sí pueden donar, ¿no? Además de ser, como les decía, una persona sana, una persona que esté en su peso, se tienen que evaluar algunas cosas más. Esta es una lectura recomendada, es un poquito basado en las guías y en las prácticas que se hacen de evaluación del donante vivo. Entonces, básicamente se verifica que sean compatibles de grupo sanguíneo, que no haya incompatibilidad del tipo inmunológica, que las tasas de filtración glomerular estimadas o medidas sean adecuadas, suficientes como para sostener los requisitos metabólicos del donante, pero a la vez que sean de utilidad para el recipiente. Se realiza exámenes de orina. Acuérdense que muchas veces estos pacientes son familiares de una persona con alguna enfermedad renal, entonces tenemos que descartar adecuadamente que ellos tampoco la tengan o tengan un riesgo de desarrollarlas que no sea significativo. Ver que no haya proteinuria, imágenes, pasa a veces que los donantes vienen y nunca han sido evaluados previamente y encontramos que, por ejemplo, tienen un riñón solitario o tienen múltiples arterias en ambos riñones y que básicamente no nos permite realizar la cirugía o cualquier otra malformación o han tenido cirugías previas o cosas que puedan excluirlos por la parte quirúrgica, la parte técnica. Presión ambulatoria, eso también es importante. De hecho, últimamente estamos viendo desarrollar algunos protocolos con estos métodos de monitoreo remoto que facilitan muchísimo la lectura o la evaluación de la presión arterial en casa. El test de 24 horas es pesado, los agentes nos pierden los equipos, no lo completan adecuadamente, es un poquito tedioso, ¿no? En algunos pacientes. Para los que tienen historia familiar de diabetes, nosotros desarrollamos desde glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, dependiendo del índice de masa corporal en algunos pacientes pedimos, porque ya nos ha pasado alguna vez por experiencia al tomar un donante obeso que ha tenido algún grado de fibrosis del riñón, nosotros pedimos un FibroScan. ¿Qué más? Panel lípido,
síndrome metabólico es algo importante, bastante, no bastante, pero relativamente frecuente de acuerdo al estado en el que uno practica y de acuerdo a la demográfica. Revisamos que no hay enfermedades transmisibles. Eh, y bueno, verificar que no haya alguna malignidad activa. Antes se creía que si el donante era sano, como en el caso, por ejemplo, de los hermanos Herrick, el riesgo estimado a largo plazo era muy bajo, y lo cual sigue siendo verdad, pero no es del todo inexistente. Y eso es importante que los pacientes entiendan al momento de donar. Lo más probablemente ahora, sobre todo, que vamos a hablar un poquito del espectro de los pacientes que son un poquito fuera de lo habitual, ellos tienen que tener un muy buen consentimiento informado en relación al específico factor de riesgo que ellos tienen, además del riesgo general, ¿no? Entonces se considera que 30 de cada 10.000 donantes está a riesgo de enfermedad renal crónica. En Estados Unidos a estos pacientes, por el hecho del acto noble que han realizado de donación, se les favorece, se les facilita, se les prioriza en la lista de posibles trasplantes si es que requirieran uno. Ahora, este riesgo no es homogéneo, sino que está bastante llevado para arriba, digamos, en cierta forma, por los pacientes afroamericanos. Entonces, es una población en riesgo que hemos ido aprendiendo más, investigando más. Y yo sé que en países como Colombia y en Brasil tienen población, y bueno, más al norte, poblaciones afroamericanas o afrocaribeñas importantes. Entonces, eso es algo que también tienen que considerar. Eh, Caucásicos el riesgo es menor, como pueden ver, y se calcula que en el paciente hispano, que me da gusto que en esta publicación también está representado, se ve que el riesgo es algo intermedio. Entonces, si bien no es 20 por 10.000 y no es 70 por 10.000, está en algún lugar en el 30, 30 y tantos por 10.000 donantes el riesgo calculado de enfermedad renal asociada a la donación. Ok, con esta información un poco sobre que existe un riesgo aumentado en los pacientes de raza afroamericana y sabiendo también que existe un riesgo de aumentado de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, que quizás antes no se hablaba tan abiertamente. Hubo algunos cambios en cuanto a lo que es la demográfica de los donantes, ¿no? Entonces los varones, los soportes del hogar mayormente, sabiendo esto, no bajaron significativamente los números en los que lo donaban, especialmente sobre todo en los rangos socioeconómicos más bajos, pues la familia básicamente dependía de ellos y que se enfermara era algo no aceptable. Lo otro, como le decía, en raza afroamericana también hubo un significativo descenso. Entonces, ¿quiénes quedan como donantes o quiénes son la mayoría? No sé si ustedes se van a sorprender, pero más esposas le donan un riñón al esposo que más esposos le donan un riñón a la esposa, ¿no? Entonces empezamos a ver ese un poco de cambio a favor del género femenino. También vemos que más gente mayor de 65 años, algunos retirados, deciden, bueno, voy a donar ya que la responsabilidad del hogar ya no cae en mí. Vemos pacientes también con índices de masa corporal más grandes y significativamente el número menor de pacientes afroamericanos. Entonces volvemos a esta estratificación de riesgo. Queremos ver entonces, como dije primeramente, ya hemos hablado quienes podrían donar, es decir, ausencia de todas las enfermedades de las que vamos a hablar ahora entre los pacientes que tienen un poquito más de riesgo, ¿no? Entonces son los pacientes que han completado la evaluación y no se ha encontrado mayor abnormalidad. Tienen una buena función glomerular, tienen imagen que es compatible con cirugía, no tienen antecedentes médicos, no tienen diabetes, etc. Ahora, un poco para hacerlo más fácil, vamos a hablar entre quienes no deberían donar o en quienes relativamente hay consenso que no deberían donar. Diabetes, aunque las nuevas guías dicen que en ciertos pacientes
sin daño de órgano blanco, se puede considerar iniciar la conversación al respecto. Pacientes con cáncer activo, claramente no. Pacientes con función renal anormal, según las guías, estamos hablando de una tasa de filtración glomerular de menor a 80, sin embargo, vamos a conversar un poquito más de eso. Paciente que tiene posible enfermedad glomerular, y eso es importante porque incluso he tenido donantes altamente motivados que han terminado yendo a biopsia solo para eliminar el riesgo asociado a una posible enfermedad glomerular. Y además también les voy a comentar un poco sobre las biopsias de implantación que se realizan al momento de la cirugía. Enfermedad psiquiátrica activa, tiene bastante sentido. He tenido personas que se han acercado para donación altruista y en su idea, entiendo, quieren donar ambos riñones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente o hay gente que dice no, que incluso no es por un riesgo de un familiar, pero toman actitudes extremas o no entienden cuando hay alguna contraindicación. Usuarios de alcohol y drogas y obviamente donantes pagados o forzados. Y forzados no necesariamente en el sentido, con la connotación que ustedes pueden imaginar muy agresiva, pero a veces pasa que un miembro de la familia dependiente de la persona que está enferma financieramente se siente en la obligación y a veces no sabe cómo no salir de esa conversación para para evitar la donación. Bueno, el donante médicamente complejo, este es mi hospital, una vista de regular. Bueno, entonces, ¿a quienes llamamos un poquito casos complicados, a quienes llamamos extremos que requieren un poquito más de conversación, de discusión o de evaluación? Estos son los pacientes que ya sea por edad, acuérdense que nosotros, por lo menos en mi centro, no tenemos un límite de edad para el límite superior. Para el límite inferior estamos hablando de 18 años o más. En el límite superior hemos tratado de ser más abiertos y de acuerdo a un poco cómo lucen clínicamente, su riesgo de perioperatorio, la función renal y un poco cómo se ven en cuanto a la fragilidad. La función renal, que un poco va a tener que ver con la edad, obesidad, que es cada vez más común, el antecedente de hipertensión, intolerancia a la glucosa, historia previa o historia incidental de nefrolitiasis, enfermedad renal familiar o historia de malignidades. Entonces, mencionaba que en mi centro somos bastante abiertos en todo caso a aceptar para evaluación donantes siempre que el caso haga sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí no llegamos a estos récords históricos de 83 años en Inglaterra, 84 años aceptado en un centro de Texas, pero hemos llegado, por ejemplo, a tener un paciente de 73 años que le donaba a una amiga de la infancia, de la escuela, de toda la vida, de 72 años, y muy sano, con muy buena función renal, entonces se le permitió donar y con muy buenos resultados. Entonces es importante entender a quién están donando también. Si esta misma persona me dice quiero donar a mi nieto, eso sería algo que no aceptaría. Y si bien somos parte de un programa de intercambio, es un caso un poco difícil de vender a otra familia que tiene un donante, pero bueno, existe la posibilidad. Entonces, volvemos otra vez a otra tabla similar en estilo semáforo, y esto es lo que considera, que digo como que es aceptable para donación. Si tiene más de 90 de GFR, yo creo que nadie nunca va a tener mayor problema con que esa persona done, salvo que me digan que no tiene, salvo que me digan que tiene más bien algún tipo de problema estructural, riñones poliquísticos o riñón solitario, etc. No aceptable consideran menor de 60 y luego viene otra vez esa zona gris de 60 a 90, donde
lo que sugieren es una evaluación más sesuda y lo que sugieren es una discusión importante con los participantes en la cirugía y un entendimiento, sobre todo si eso estamos hablando de una persona mayor. En Europa, esto es un estudio de Europa, y básicamente lo que están sugiriendo es la tasa de filtración glomerular, como sabemos, uno va perdiendo puntos en ella a partir de los 40 años, debería ser, y para estos casos también, basada en la edad. Entonces ellos sugieren tablas con tasas de filtración glomerular aceptable para donación basado en la edad, que si uno las llega a ver, en algunos casos les puede sonar como que, bueno, no tengo aquí el marcador, no sé si pueden ver, pero en donantes septagenarios pueden ver que una tasa de filtración de glomerular de 60 a 70, ellos recomiendan que pueden ser considerados para donación. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero como te digo, si no necesariamente buscamos que ellos tengan, sobre todo en paciente adulto mayor o geriátrico, mayor de 65 años, y dependiendo también a quién va el riñón, somos un poquito más liberales en aceptar eso, ¿no? Ahora, por el lado del donante, entonces un donante adulto mayor tiene menores requerimientos metabólicos y tiene menor tiempo de sobrevida viviendo con un solo riñón. Entonces, lo que pueden ver aquí es que conforme avanza la edad, de que estamos hasta 70, 80 años, el riesgo de enfermedad renal crónica terminal más bien se disminuye. Si alguien llegó a los 70 años y tiene buena función glomerular y buena función renal y decide donar, lo que no le ha pasado en 70 años no le va a pasar en los últimos 10 o 15. Entonces, eso es algo también a considerar. A veces somos bastante protectores, pero en pacientes geriátricos, y es otro campo que también se está ampliando mucho, geriatría, nefrología geriátrica, se requiere un poquito de entendimiento de qué está pasando para ver qué cosas se puede aceptar y qué cosas no. Luego, en estos pacientes que están un poquito jugando al margen de lo que es aceptable y no aceptable, algunos sugieren que de repente las biopsias de implantación o las biopsias al momento de procurar el órgano nos pueden ayudar, a pesar de que en ese momento ya la decisión está tomada y se va a trasplantar. Pensamos que revisándola se podía encontrar algo que nos pudiera ayudar a definir. Pero la verdad es que la mayoría de las biopsias, aquí en este caso, por ejemplo, solo una de cada 7, presenta algún tipo de cambios crónicos vasculares, y luego a largo plazo el pronóstico en el donante, como en el recipiente, en el donante a 6 meses, porque nosotros hacemos seguimiento a 2 años, pero después de ahí muchas veces nos perdemos, ya sea porque vive en otro país, en otro estado, etc. Y en el recipiente hubo seguimiento hasta 5 años. No hubo mayor diferencia entre el grupo que tuvo una biopsia completamente normal como cambios crónicos. Entonces, la biopsia realmente no correlaciona. Y nosotros hicimos un poco un estudio similar, revisamos 790 biopsias de nuestros pacientes donantes vivos. De hecho, la enviamos aquí al Congreso de Guatemala del próximo año. Y en este caso, además de buscar los cambios vasculares, que vimos también unos resultados parecidos que no correlacionaban con el pronóstico del donante como del recipiente, lo que vimos es que también hay un pequeño subgrupo en los cuales nosotros podemos captar enfermedad glomerular. El grupo de Columbia mencionó 1%. Acuérdense que Columbia es un centro de referencia para enfermedades glomerulares, entonces de repente por ahí hay un poquito de un bias. En nuestro caso tuvimos 2, una de ellas que tuvo histología de IgA y la otra sí fue un caso un poquito más preocupante, digamos. En este caso no tenía ninguna historia médica, toda la evaluación eh, resultó negativa en cuanto a imágenes, no había proteinuria, no había nada. Y sin embargo, ella en la histología encontramos cambios correspondientes con enfermedad membranosa. Ella luego desarrolla proteinuria a lo largo del tiempo y, como digo, ¿no? Por regulación nosotros hacemos seguimiento por 2 años
y luego se empezó a hacer seguimiento con el nefrólogo de la comunidad y ahí ya le perdimos un poco el rastro. A partir de casos como este, por ejemplo, lo que tratamos de hacer ahora es en pacientes que empiezan a presentar alguna patología o empiezan a presentar algunos cambios que nos preocupen, los referimos a nuestros médicos nefrólogos generales o nuestros doctores de medicina interna para que le hagan el seguimiento en nuestro sistema y poder hacerlos, no perderlos de vista. Hipertensión es algo que sí los donantes desarrollan. Esto es uno de los riesgos que se ve ciertamente incrementado, esto está comprobado. Ahora, los que desarrollan hipertensión nuevamente no está distribuido homogéneamente, como pueden ver en la tabla de acá abajo. Y lo interesante de este estudio es de que los pacientes cuando empiezan a desarrollar hipertensión, en ese momento, normalmente post cirugía de donante, la tasa de filtración glomerular cae, no sabemos que un 25-35%, con una recuperación gradual sobre los siguientes meses a años. En los pacientes que desarrollan hipertensión, este efecto de recuperación de la tasa de filtración glomerular se estanca. Es decir, en el momento en que ellos empiezan a desarrollar hipertensión, ya dejamos de ver esa mejora en la tasa de filtración glomerular y de ahí en adelante ya es un poco dependiente del control de la hipertensión. En general, una hipertensión que se puede controlar adecuadamente y como saben, las guías sugieren que si no hay daño de órgano blanco y está la hipertensión controlada en una medicina, teóricamente un paciente caucásico e hispano, un poquito en gris, podría donar. En pacientes afroamericanos o negros no recomiendan tomar a los donantes con hipertensión. Y cuando revisan un poco los donantes que tuvieron historia pasada de hipertensión y donaron el riñón, los resultados en la tasa de filtración glomerular se mantuvieron bastante similares. Cuando revisaron otros eventos como proteinuria, enfermedad cardiovascular, reducción significativa de la filtración glomerular, no hubo mayor diferencia. Entonces, también, claro, cabe mencionar que estos son pacientes, como les digo, caucásicos, altamente educados, con controles adecuados. Entonces, se puede hacer, pero tienen que tener ustedes un conocimiento de quién es su paciente, ¿no? Muchos de estos estudios vienen de los centros del norte, donde no hay una población, por ejemplo, hispana, o la demográfica es diferente. Entonces, a tomar con pinza, ¿no? Esto es algo interesante y ahí pueden ver a Colombia representado y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No creo que ha sido realmente algo local, esto es un fenómeno eh, global, es una pandemia de la obesidad donde la gente ha empezado a tener acceso a mayor tipo de comidas y nutrientes y fast food y además con las computadoras y el sedentarismo eso ha ido cambiando. Entonces, y además ahora hay carros y muchos medios de transporte, entonces la gente hace menos ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este es un factor de riesgo que de repente no se consideraba tan importante, pero además recientemente, ahora a través de estas dos publicaciones, que son importantes, una de ellas en el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, que se ve bastante aumentado, y posteriormente el otro estudio se vio del mismo grupo, el grupo de UAB, que no solo la frecuencia de enfermedad renal crónica terminal, pero también la mortalidad aumenta por cada punto que uno
aumenta sobre un índice de masa corporal más arriba de 28. Entonces, muchos centros en Estados Unidos, incluyendo el mío, tienen un corte de índice de masa corporal de 35. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, nosotros por protocolo, si el índice de masa corporal es 30, revisamos que no tengan hígado graso, hacemos un FibroScan y además hacemos incidencia en lo que es nutrición y reducción del peso, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, estos son números, ellos tienen que saberlo. También tienen que poner en contexto la situación, ¿no? Alguien que tiene cierta edad y está un poco pasado de peso y es el único donante y eso hace un cambio significativo en la dinámica de la familia, tienen que tener una discusión. Se puede hacer, se toman las precauciones, existen ahora medicinas para reducir de peso, que son muy famosas y muy comunes, no las voy a mencionar. Existe cirugía bariátrica como una opción que no debería ser obligatoria, pero sugerida por lo menos si alguien que decide y está altamente motivado puede hacerlo. En pacientes obesos, una forma de reducir complicaciones es vía nefrectomía robótica, ¿no? Esta cirugía empezó, de hecho, tratando con pacientes con mayor índice de masa corporal para justamente evitar las complicaciones, ¿no? Esta es una gráfica de la experiencia de nuestro centro. Para los que no están familiarizados, el cirujano está en un área de la sala de operaciones, mientras que el robot eh, transmite toda la manipulación del cirujano en el recipiente. Entonces, es una técnica bastante interesante que ofrece muchas ventajas cosméticas. Acuérdense que muchos de los donantes son jóvenes o muchachas jóvenes que quieren donar a sus familiares, entonces la parte cosmética puede ser un poco importante, pero además es un método que nos ha ofrecido muy buenos resultados. Aquí presentamos la experiencia de nuestros primeros 112 casos. De hecho, esto fue publicado no hace mucho, a principios de este año, ¿no? Y aquí vemos que hemos realizado riñones izquierdos mayormente, pero también riñones derechos en cerca de un 15%. Esta es nuestra población. Tenemos pacientes hispánicos, blancos, afroamericanos, entonces es un grupo un poquito más heterogéneo que lo que van a ver en otras poblaciones y algunas características quirúrgicas en cuanto a las características de la vascularidad. Entonces, también, claro, tienes que tener un equipo entrenado para poder trabajar con los riñones obtenidos de esa manera. Como aumentábamos las cifras de obesidad, como les decía, también tenemos cifras de, sin llegar a ser diabéticos o sin llegar a tener algún enfermedad mayor, algo que se llama síndrome metabólico, un conjunto de características metabólicas que aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedad. Y en este estudio, por ejemplo, del grupo español, fue la principal causa de negación para ser aceptado como donante en sus pacientes, en los pacientes que terminaron aplicando. Entonces, esto es quizás lo más cercano que yo he encontrado, la evaluación del síndrome metabólico en pacientes de una población hispana, ¿no? Que podría correlacionar con los pacientes que ustedes ven. Ahora, estos pacientes que terminan donando con síndrome metabólico o que los pacientes que son aceptados, por ejemplo, esta es otra realidad de otro país, se ve que ellos tienden a tener mayores cambios histológicos. Y como mencioné, puede o no correlacionar un poco con lo que, con los outcomes, con los resultados del recipiente o del donante, pero es algo a considerar. Ahora, viendo el lado positivo, muchos de estos pacientes dejan de cumplir los criterios de síndrome metabólico en el seguimiento. Entonces, si tu centro puede ofrecer un seguimiento adecuado en cuanto a dieta, en cuanto a ejercicio, en cuanto a parámetros a seguir para el donante y recomendaciones adecuadas, y tu donante es altamente motivado, pero en vez de perder peso para la cirugía y ganarlo luego, aprende que el donar es un compromiso y el donar implica cuidarse un poco más, van a ver que muchas veces estos pacientes terminan de mejorar sus parámetros metabólicos a largo plazo. Entonces, eso es algo a considerar y es algo que se puede hacer.
Piedras en los riñones, nefrolitiasis, son relativamente comunes en la población general. Se calcula que alrededor del 15% de una persona, por lo demás, sana, va a tener un episodio de piedras que no se va a repetir. El problema viene cuando estos episodios son recurrentes, el problema viene cuando estos episodios son relacionados a una enfermedad base. Si se excluyen todos estos problemas y la piedra, que puede ser un hallazgo incidental, puede ser que durante las imágenes para evaluación de trasplantes que se encuentren, y si las piedras no son, no son múltiples, no son bilaterales, no tienen ningún problema metabólico de base y son pequeñas que se pueden eliminar, es posible que puedan donar. De hecho, muchas veces, si es que no hay variación funcional entre un riñón y otro, tomamos el riñón que tiene la piedra, lo flashean, y la piedra se fue y el riñón se trasplanta. Ahora, decirles yo que cuál criterio van a utilizar, van a ver que uno ha ido cambiando en el tiempo, no, probablemente no pueden leer esto, pero han ido cambiando en el tiempo, hay muchas guías y de acuerdo a cada grupo tienen que determinar un poco qué es lo que ustedes van a considerar como uno, criterio aceptable y dos, requisitos de evaluación para aceptar que ese paciente pueda ser un donante. Es posible, sí, como les digo, piedras generalmente solitarias, piedras no recurrentes, sin factores de riesgo para recurrencia, es algo importante a considerar. Que son otros posibles grupos de donantes que no debería ser excluido. Y obviamente, como en cada una de estas condiciones eh, inusuales que he venido mencionando, se debe tener una buena conversación médico-paciente. El antecedente de malignidad como factor de riesgo para los que están en el chat, en el grupo de trasplante, discusión de trasplante, estábamos conversando de un paciente que de hecho vino a nuestro centro ya rechazada de un par de centros de trasplante por un antecedente de cáncer de mama invasivo. Entonces, esto requiere un poco un análisis caso por caso, ¿no? Yo creo que cuando uno revisa las guías, un poco puede ser muy tajante o muy estricto, pero también si tenemos, porque eh, el armamentario diagnóstico que tenemos ahora en cáncer es muchísimo, muchísimo mayor que el que teníamos en el momento que probablemente se designaron las guías y son bastante conservadoras. Entonces, yo tomaría un approach un poquito más caso por caso. Eh, Estos pacientes que reciben un trasplante de un donante con historia familiar, perdón, de malignidad, tienden a tener muy buenos resultados sin desarrollar ellos enfermedad. Y igual, como pueden ver aquí en la tabla a la izquierda, la sobrevivencia, como la sobrevivencia del injerto, es muy buena. Y aquí se ven un poco de los diferentes órganos que han sido trasplantados, ¿no? Como mencionaba, para nosotros, en mi población de donantes, que estamos hablando alrededor de un 30% son afroamericanos o de raza negra, eh, y que ha ido fluctuando en el tiempo. Ese es otro grupo en el cual más que nada se tiene que hacer una evaluación un poquito más exhaustiva de los factores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos que es la genética y, con estudios de APOL1, que es probablemente el estudio genético más común que se realiza en donantes. Hay otros estudios, sobre todo de pacientes con enfermedades glomerulares familiares que se pueden ampliar, pero este es, digamos, el más común y este es el que voy a tocar, eh, simplemente porque es un tema que es bastante, está de moda, ¿no? Entonces, nefropatía por one, históricamente se conocía como relacionado a los pacientes con HIV, la HIV-associated nephropathy, con una especie de FSGS, pero ahora en esta publicación, por ejemplo, del Dr. Friedman, se ve que el espectro es un poquito más grande. Entonces, tenemos muchos otros fenotipos de esta carga genética que vamos a ir observando, algunos que son no tan relevantes como otros son más agresivos, ¿no? Y algo que vemos un poquito, y aquí está en la gráfica a la derecha, que
Cuando la genética se encuentra en el donante más que en el recipiente es cuando se ve mayormente el efecto. Recipiente con genética de alto riesgo que recibe un riñón de un donante sin genética de alto riesgo probablemente tenga unos resultados similares a los de población general. No es tan marcado el efecto como sí cuando el donante lo tiene. El efecto para el donante como para el receptor en cuanto a sobrevivencia del injerto. Y hemos ido descubriendo nuevas variantes, hemos ido descubriendo incluso que pacientes con un alelo de riesgo pueden presentar eh, también cambios en lo que es su tasa de filtración glomerular o riesgo asociado a FSGS. Entonces nosotros revisamos un poco lo que eran los pacientes nuestros. No es un grupo grande, no es una cohorte grande. El resultado global de los estudios de Apollo 1 van a salir cuando se publique toda la data de Apollo, que es el estudio multicéntrico donde se evaluó. Pero nosotros decidimos revisar un poco y encontramos que los pacientes con heterogeneidad para G2 tienen un significativo riesgo de reducción en la tasa de filtración glomerular a los 2 años. Entonces, y esto se puede ver aquí un poco en la gráfica, entonces lo que nosotros concluimos de ahí es de que puede haber algunos factores, y ahora estamos llegando al nivel de subtipos, como pueden ver aquí en la última línea, que tienen algunos efectos protectores o más dañinos en cuanto a como factor de riesgo genético, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento en APOL1 va a seguir avanzando, está avanzando. Algunos algoritmos que sugieren, obviamente, si alguien tiene genética positiva o genética de riesgo de APOL1, pero sin embargo es una persona mayor, no me hace tanto problema alguien que viene de 65 años y por A o B quiere donar y no desarrolló nunca FSGS, así tenga la variante de riesgo, creo que se puede hacer, igual se hace una conversación, ¿no? Pero es más que nada en pacientes jóvenes, en pacientes familiares directos African American y negros, perdón, de raza negra que quieren donar, es que se tiene que tener un poquito más las consideraciones. Esto es un poquito más del grupo, hicimos unos cuantos trabajos para mostrarle quién es mi población: 34% caucásicos, hispanos 43%, afroamericanos 20%, y otros grupos, porque yo tengo también pacientes afrocaribeños. Y esta es otra observación interesante que vimos, es que tan temprano como al primer mes, los pacientes que presentan una caída de la filtración glomerular mayor del 35%, nosotros normalmente cuando les educamos explicamos que la tasa de filtración glomerular va a caer en promedio un 25-35%. Lo que vimos es que en los que cae un poquito más que eso, normalmente no tiende a recuperarse igual que lo que no cae tanto. Yo no sé si el tener cierto grado, y partiendo del mismo punto, esto es otra cosa, ¿no? Esto no es que alguien empieza con una tasa de filtración glomerular reducida y luego no la recupera, ¿no? Sin embargo, todas estas caídas, y por más que sean relativamente significativas, todas, como pueden ver en la gráfica, se mantienen por arriba de un GFR de 60. Teóricamente no son ninguna medida clínica se tiene que tomar, pero yo creo que requieren un mayor monitoreo a largo plazo para verificar que ellos no desarrollen enfermedad renal crónica de manera más temprana o más rápida. En nuestro estudio, cuando revisamos qué podía estar pasando, porque hay un subgrupo que pierde un poco más de la función del riñón, vimos que la edad mayor de 50 años, género, raza, fumador o no, hipertensión previa o no, obeso o no, biopsia con esclerosis o la tasa de filtración predonación, ninguno de estos nos sirvió como factor predictivo. Entonces va a haber un subgrupo que tiene una adaptación diferente, quizás un poquito menor, o de repente una adaptación más tardía que de repente no vemos en la evaluación inicial, que puede mostrar eh, un, una, una, un patrón diferente. Esto es algo que a veces no conversamos suficiente. ¿Y por qué es importante traerlo a colación?
porque muchas veces nuestros pacientes, y en particular en nuestros países, cuando a veces no tienen un sistema consolidado de trasplante, eh, llegan a la diálisis y es el final del camino. Y la gente no toma en serio o no toma conciencia suficiente que a largo plazo la enfermedad renal crónica terminal tiene peor pronóstico que ser diagnosticado con cualquiera de estos cánceres comunes como de próstata, como de colon, como de páncreas, no, páncreas no, como de colon, de mama y de próstata. Entonces, vemos muchas veces que en las familias alguien le dice, oh, tal familiar o tal amigo se fue diagnosticado con cáncer de mama y todo el mundo se pone triste. Y alguien dice empezó diálisis y no tenemos ese mismo efecto. Entonces hay que crear un poco conciencia que la enfermedad renal crónica terminal es un problema serio, es un problema serio de salud pública y tenemos que atacarlo. Ya casi cerrando, quiero comentar un poco en qué pasa cuando a alguien se le dice que no quiere, no puede donar. Entonces, muchas veces pensamos que es muy fácil simplemente decir sí, no, y eso tiene un impacto bastante significativo en cuanto al lado emocional. Y peor también, y lo otro que lo que de repente no trabajamos suficiente, es quién comunica esa decisión. Entonces, a veces pasa que en nuestros países es más común que sea el médico quien lo hace. Veamos aquí, esto es en Estados Unidos, 9% es el médico quien directamente les avisa al paciente que ellos no van a calificar. Muchas veces es la coordinadora, bueno, esto es en base al paciente, y muchas veces, 50% de los casos, ellos no saben quién les dijo que no pueden donar. Alguien los llamó y les dijo, no, no puedes donar. Entonces, eso es importante, ¿no? Y obviamente cuando les preguntan, ¿ustedes creen que alguien le hubiera explicado un poco más? 90% dicen que sí, y hubieran querido una llamada de seguimiento. Esto es algo interesante, porque 80% dicen, bueno, cuando me dijeron que no, ya no quiero saber más. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque eh, a veces, dos cosas importantes, a veces eh, uno revalúa la situación, digamos, uno viene a veces llega y trae 5 donantes y vamos descartando uno y otro, pero al final tenemos que retroceder y ver si podemos trabajar con lo que teníamos que pensamos que no podía hacer inicialmente. Entonces, mucho cuidado en cómo se comunica esa enfermedad, esa situación, se tiene que explicar, mira, por el momento creemos que de repente vamos a trabajar con esta otra persona primero y lo otro, bueno, 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 comunicación es importante. Esto es algo interesante y a raíz de esto, por ejemplo, es de que empecé a mantener bajo mi radar los donantes que tuvieron algún tipo de comorbilidad. Entonces, justamente este es el tema de la discusión de hoy. Los pacientes que tuvieron, que donaron, a pesar de tener algún tipo de comorbilidad, se les hizo seguir. Este es, claro, hablamos de un sistema en el cual le hacen seguimiento, el sistema japonés le hace seguimiento a la mayoría, pero tuvieron buenos resultados y no hubo mayor problema a lo largo del tiempo, a pesar de los diferentes tipos de comorbilidades o múltiples comorbilidades presentadas. Entonces, se puede hacer, pero requiere compromiso y una comunicación con tu médico paciente. Vamos a dejar un tiempo para las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Cabezas, por el excelente recorrido, además que nos hizo desde la historia hasta la experiencia propia del grupo de trasplante en el Instituto de Trasplante de Miami. Entonces, los que quieran hacer preguntas, bienvenidos al chat. Eh, yo empiezo con una pregunta y es, para medir la tasa de filtración glomerular del candidato a la donación, ¿qué tanto utiliza la fórmula CK de EPI con creatinina y cistatina? Si es solo en algunos casos o si ya está oficialmente en sus... Siempre. No, nosotros usamos el creatinine clearance, hacemos colección de 24 horas, pero nos apoyamos en el CKD-EPI de creatinina y cistatina siempre. No hacemos medición. De hecho, lo que hacemos a veces es repetimos, en todo caso, alguno de los otros, pero trabajamos básicamente con estimaciones. Perfecto, muchas gracias. En Colombia tenemos ya cistatina
no está ampliamente utilizada, pero una buena noticia es que a partir de este año tenemos hubs, entonces ya se puede ordenar más fácilmente. Entonces, esa ahí es una cuña para solicitar más cistatina en nuestro donante. Otra pregunta que está aquí en el chat dice, excelente conferencia, felicitaciones. En relación a la donación y uso de drogas, ¿la exclusión se da también en pacientes que usan marihuana? No, se recomienda, bueno, en nuestra práctica se recomienda que se cese, ¿no? En el consumo, pero para marihuana no. O se hace obviamente evaluación psicológica, es decir, ¿no? Se recomienda. Es bastante común aquí, es bastante común en Estados Unidos y no, se evalúa, eso sí, que no sea esto una situación de pago, que no sea, ¿entiendes? Evaluar quién es el donante sea importante, eh, que no tenga ninguna situación psicológica, psiquiátrica y no es un criterio de exclusión para nosotros. Se recomienda que lo paren, sobre todo previo a la anestesia, etcétera, pero no los excluimos por eso. Y hablando de medicinas, eso es otra cosa que me olvidé evaluar olvidé comentar y tenía una. Es muy importante, sobre todo ahora, que pregunten qué medicinas, qué suplementos, qué herbarios toman. Tuve un paciente que mandamos a hacer la colección de orina y nos traía 6 litros de orina y era una paciente que aparentemente muy sana, muy metida al fitness y tomaba una lista, no les miento, de 20 diferentes suplementos que incluían taurina, que incluían cafeína, que incluían diferentes cosas, además de otras proteínas, cosas que generaban hiperosmolaridad y diuresis y si no pregunté, porque ninguna medicina prescrita, todos eran suplementos. Había ido a la tienda de vitaminas y se había comprado, no sé, la mitad. Entonces es muy importante que pregunten sobre otras cosas que ellos toman que a veces ellos no piensan que pueda ser relevante. Pues bueno, aquí hay otras preguntitas. Hay un doctor, Cristian León, dice, todas las enfermedades son importantes, pero en Perú el cáncer tiene un presupuesto y cobertura infinitamente superior a la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica no da réditos políticos, desafortunadamente, y te envía muchos saludos. Oh, Vania muchas gracias, Sánchez Cristian. pregunta, en caso de donante añoso, ¿qué edad es el límite en su experiencia? Nosotros, como le contaba, lo más añoso que hemos usado es 73. ¿Okay? Pero como decía yo, un 73 que parecía menor, un 73 Claro. sólido y para un recipiente de 72. No vamos a usar eso para un recipiente de esa riñón, para un recipiente de 40 o algo así. Siguiente pregunta, el doctor Fernando Girón, ¿qué porcentaje de donantes vivos que evalúan están contraindicados y cuáles son las principales causas de estas contraindicaciones? Sí, en Estados Unidos, en nuestro grupo es más o menos 7-1, diría yo. Muchos de los que se quedan en la etapa de filtrar, nosotros tenemos, por ejemplo, una página web que es básicamente la forma de screening inicial, ¿no? Entonces tiene parámetros prehechos y entonces yo puedo ver cuántos han aplicado que no pasaron la fase inicial de screening. Como digo, alrededor de 7-1, 8-1, que es casi el promedio a nivel de Estados Unidos. Mayor situación que los elimina es índice de masa corporal. Hay mucha obesidad en Estados Unidos, probablemente el país más obeso. Hipertensión en afroamericano es el segundo, y el resto es una bolsa de mezcla de diferentes condiciones, como eh, encontrar personas sanas. Yo les digo por nuestra experiencia, en Miami nosotros trasplantamos de 50 a 100 donantes vivos por año. Y en Miami hay 2 centros más de trasplantes que ellos también están en los alrededor de 20, 30 trasplantes por año, ¿no? Entonces, para una ciudad tan grande que trasplantemos solo 150 donantes es preocupante. Entonces, hay muchas otras cosas, como dicen, consumo de drogas, como hay gente que tiene antecedentes médicos,
¿Qué decirle no le... a eso? Sí, perdí un poco el... ¿Se va ahí? Sí. Sí, ya. Bueno, sí, definitivamente hay todavía muchos pacientes en lista y vimos esas brechas en Estados Unidos que no alcanzan a cubrirse por más que se aumente el número de donantes de trasplante y de donantes vivos. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la principal razón por la cual se descartan ya? Creo que la obesidad es un factor muy importante. De pronto enfermedad glomerular, sospecha de enfermedad glomerular, pacientes con proteinuria. Yo diría que esas dos serían como las cosas más importantes. O anatómicas en algunos casos. Anatómicas Y también, aquí ¿no? hay una pregunta de Cristian León también. Dice, ¿qué opinas de la medición de la reserva renal funcional en donantes cuando lo recomendarías? ¿Cuándo? Lo Te perdí. recomendarías. Eh, lo- Eh, la medición de la reserva renal funcional. Se me corta la reserva, la medición de la reserva renal funcional. No usamos rutinariamente. Eh, no estoy seguro que esté tan claro que, que funcione o que nos funcione en todo caso, pero no es algo que hacemos nosotros. Bueno, y una Daniel, última pregunta. Qué pena, te interrumpí. no, pensé que Daniel creo que levantó la mano, pero no sé si Ah, no veo las la manos bajó. levantadas. Está levantando, no veo las manitos. Bueno, y otra pregunta, eh, ¿qué opinan de las mujeres que quieren ser donantes y no han tenido paridad satisfecha? ¿Para ustedes es una contraindicación absoluta? No. Se les hace educación. La fertilidad post-donación no cambia. Existe sí un riesgo ciertamente aumentado de lo que es preeclampsia, como se pudo ver bueno, hipertensión en general, pero asociada al embarazo se ve un cierto riesgo aumentado de preeclampsia. Las tasas de parto prematuro, las tasas de necesidades cesáreas son muy parecidas a la de la población general. Entonces, ellos pueden tener un embarazo completo, un embarazo normal. Obviamente, tienen que tener una monitorización por lo que acá nosotros llamamos un obstetra de alto riesgo, ¿no? Un obstetra que ve pacientes que tienen enfermedades médicas, no la madre gestante de 20 años que no tiene ningún problema médico, no, aquí tenemos un grupo y probablemente ya también que ve pacientes que o tienen hipertensión como preexistencia del embarazo, diabetes o enfermedad renal, ellos tienen que tener un seguimiento un poquito más cercano, ¿no? Bueno, sí, estamos completamente de acuerdo. Y por último, ya esta sí es la última, eh, vemos que en el mundo hay grupos que están trabajando en los donantes con eutanasia. No sé si han tenido alguna experiencia o han pensado en trabajar en ese grupo de pacientes que son, entre comillas, sanos en cuanto a su enfermedad renal y el deseo de donar luego de su muerte. Sí, así lo que hemos tenido y tenemos a veces es lo que se llama de donación directa. Es decir, gente que, por ejemplo, fallece y sabiendo que tiene un familiar que está en la lista de espera, la familia te lo presenta como para que ese riñón vaya directamente y no vaya vía la lista regular para ese recipiente. Entonces, eso hemos tenido, eso hacemos regularmente. No hemos tenido efectivamente con eutanasia, pero en donante vivo hay muchas situaciones interesantes, inusuales que ocurren. Por ejemplo, tuvimos bueno, hace no poco una discusión sobre una familia que tenía bastante educada y todo, y había leído que donante vivo de hermano homocigótico, como decía, ¿no? Puede permitir no evitar la inmunosupresión, pero en este caso el hermano ambos tenían 10 años.
Entonces se usa una discusión muy grande entre pediatras, nefrólogos pediatras, comité de ética, psicólogos, etcétera, 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 porque el niño ya consciente quería hacerlo por su hermano, y los hermanos gemelos tienen una conexión diferente, ¿no? Pero no lo aceptábamos al final, después de la discusión. Hubo diferentes aristas, pero lo que voy es de que donante vivo no es, como le decía, el verde y el rojo es muy sencillo, todo en el medio, ¿no? Ahora que decían, por ejemplo, la edad, tenemos un señor, digamos, de 70 años que va a diálisis, o una señora, digamos, y el esposo de 71, 72 la lleva. Aceptar a ese señor como donante, así no sea un donante perfecto, cambia muchísimo lo que es la dinámica familiar. Así el donante termina en una creatinina 1.8 y la recipiente en una creatinina 1.8, que ya no tienen que ir a la diálisis, les cambia mucho a ellos. Entonces, a veces tratamos de buscar el donante perfecto, tratamos de ser muy conservadores y perdemos la perspectiva. Por eso les digo, esta charla es un poquito, traten de ampliar esa zona amarilla, traten de ir un poquito más allá de lo que es más fácil, traten de siempre estudiando el riesgo en cada caso, ¿no? Por eso digo, cada caso es un mundo, pero traten de no ser tan tajantes, traten de darle un poco de cabeza, traten de pensar, traten de conversar con otros. Tenemos muchos grupos en los cuales podemos interactuar, soltar las preguntas, ver qué podrían hacer y, ¿verdad? Ayudar a nuestra población. Sí, de acuerdo. Toca, digamos, individualizar cada caso y mirar las razones de por qué quiero donar. Y hay definitivamente casos, historias que vale la pena discutirlas al interior de él. Bueno, yo creo que vamos cerrando, son las 8:06, nos hemos pasado unos minuticos. Hay una última pregunta que es fácil, que se han tenido experiencia en donantes vivos, testigos de Jehová. Pues nosotros lo hemos tenido experiencia y ya nos ha ido muy bien. Yo creo que Franco, allá en el grupo también. Donante vivo no recuerdo en Testigo de Jehová, recipientes sí, y es un poquito un problema, ¿ok? Porque cuando Sí, todo porque sale no bien es hace. muy bonito, Sí, pero cuando no sale, y hemos tenido de todo, hemos tenido gente que te dice, ¿sabes qué? Acepto la transfusión, pero no le digas a nadie, como hemos tenido otros que por nada del mundo van a cuidados intensivos, reciben expandidores y todo, y no van a aceptar. Y a veces ponen cierto. en riesgo el riñón del donante, entonces puede ser complicado. Bueno, Franco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Eh, Le recordamos estar conectados siempre a nuestras noches de trasplante. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias, Paola. Adiós, que estén muy bien.